Hay un personaje del que todos hemos oído hablar, pero que no sabemos mayor cosa. Ese personaje histórico dentro del contexto religioso, me estoy refiriendo, es San Francisco de Asís. Bueno, es interesante saber algunos detalles de la vida de San Francisco. Mire, San Francisco era hijo de Bernardone, un comerciante italiano de la provincia de Asís, bastante adinerado. Era un muchacho al que no le faltaba nada, como hijo de rico, ¿no? Y el papá tenía un almacén de textiles en el parque central de la ciudad y era reconocido por todo el mundo. Francisco, ya jovencito, tenía que ayudarle a vender al papá, a atender el almacén, a vender ahí. Y resulta que Francisco, viendo, pues en algún momento empezó a hacer conciencia de que había mucha gente que sufría, que era gente pobre y que ellos tenían tanto dinero. Y entonces era demasiado generoso con los que visitaban el almacén. Y cuando llegaba gente pobre, él incluso les regalaba telas, ¿no? El caso fue que Bernardone se dio cuenta de esto, se disgustó muchísimo con Francisco, le dio una reprimenda tremenda y lo amenazó con desheredarlo si seguía con esa actitud. Bueno, Francisco continuó igual y finalmente tuvieron tremendo agarrón, padre e hijo. Y Francisco, muy indignado con su papá por su falta de sensibilidad, le dijo: pues papá, si me quiere quitar la herencia, si me quiere desheredar como usted lo ha dicho, bien pueda, hágalo. Se quitó su camisa, su pantalón, sus zapatos finos y se los puso al frente y le dijo: aquí está esto. Yo no necesito nada de usted, papá. De aquí en adelante, mi casa será el cielo y pisaré la tierra con mis pies descalzos. Bueno, le dijo unas palabras muy sentidas, más bonitas que estas. El caso fue que se alejó de la casa. El papá estaba indignadísimo y el muchacho se fue y empezó a andar las calles de Asís y a hablar con los pobres y con la gente humilde, a reunirse con ellos, bueno, a interactuar con la gente del pueblo. Pero lo curioso es que él era una persona feliz, a pesar de que estaba viviendo de la caridad pública y pasando penurias. En todo momento él estaba feliz. Y era una felicidad contagiosa. Y muchos ricos del pueblo de la región de Asís, que eran hijos de ricos de ahí y que eran amigos de Francisco, se le fueron uniendo paulatinamente. Igualmente renunciaron a todo lo que tenían y se fueron con Francisco. Y fue así como conformó un grupo de 12 seguidores incondicionales, a semejanza de lo que hizo Jesús, el Cristo. Entonces, bueno, él empezó a adoctrinar a estos muchachos en sus ideas y se fue formando, como le digo, un cuerpo de doctrina en torno al Evangelio. Entre otras cosas, San Francisco fue quien inventó el pesebre. Yo no sé si usted sabía que esa costumbre decembrina que ya se acerca fue el resultado de la imaginación de San Francisco de Asís. Él quiso recrear toda esa historia de Jesús y entonces se inventó lo del pesebre.
Él tenía una novia, se llamaba Clara, y Clara era una muchachita hermosa, igualmente de clase adinerada, adoraba a Francisco. Cuando Francisco tomó esta decisión, ella lo buscó y le dijo, Francisco, yo pues respeto lo que usted ha hecho y todo, pero yo lo amo demasiado. Déjeme, yo me uno a usted en este grupo. Él no quiso. Él no quiso y el argumento fue el siguiente. Él le dijo, mira Clara, tú eres un tesoro demasiado valioso. Tú vales mucho. Y yo renuncié a los tesoros de esta tierra. Por lo tanto, no te puedo aceptar. Clara se fue muy triste y al poco tiempo decidió hacer más o menos lo que había hecho Francisco, conformando una comunidad religiosa que hoy en día es conocida como las clarisas, las monjas, las hermanas clarisas. Eso es descendencia de Clara, la novia de San Francisco de Asís. Mire usted cosas que de pronto no sabíamos y son bien interesantes. Hay un poema muy hermoso que cuenta y que muestra el carácter de San Francisco de Asís y su filosofía, por decirlo así. Y es un poema hecho por Rubén Darío, el poeta piedracielista. ¿De dónde fue? Puerto Rico, no, perdón, a ver. No recuerdo la nacionalidad de Rubén Darío. En todo caso, este poeta maravilloso hizo este poema tan bonito llamado Los motivos del lobo. Yo me lo sé completo, pero le voy a contar así un pedacito nomás para que usted se anime a conocer más en detalle la vida de San Francisco de Asís. Dice el poema: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís se encuentra ahora frente a un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de furia. Bestia temerosa de sangre y de robo. Los ojos, ahí se me olvidó, ahí me confundí. El caso es que cuenta la historia de un lobo que apareció en Gubbio o Gubbia, una región italiana, acabando con todo, matando corderos, pastores, bueno, y llamaron a Francisco y le dijeron, mire, ese lobo condenado está acabando con nosotros y tiene asolada la región, haga algo. Y entonces él fue y buscó al lobo en su madriguera, halló a la fiera enorme que al verlo se lanzó feroz. Y Francisco con su dulce voz alzando la mano al lobo furioso dijo, paz, hermano lobo. ¿Cómo? Exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el dolor y espanto que esparces el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tantas criaturas de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde. Bueno, yo no le voy a declamar el poema completo, es hermosísimo. Lo tengo en este canal, por ahí está la declamación de este poema, si quiere búsquelo. Los motivos del lobo, ¿sí? Y eso hace parte de la historia de San Francisco. Ya entenderá usted por qué este señor de apellido Bergoglio, este personaje de una forma grotesca y atrevida,
tomó el nombre, con todo respeto para quienes son religiosos y respetan a este tipo de autoridades, de San Francisco de Asís. El caso es que San Francisco era una persona muy humilde, tremendamente humilde. Se me viene a la memoria una obra que hizo un sacerdote en Manizales hace tiempo. Resulta que allá hay un colegio que se llama el Seminario, Redentoristas es. Y ahí él reunió unos muchachos de último grado y escribió un guión, había escrito un guión sobre la vida de San Francisco. Hermano Sol, Hermana Luna, se llamó la obra de teatro. Me contaba una chica que participó en esta obra, que los tuvo como 15 días encerrados. Eso fue con un documento por escrito, firmado por los papás y todo, porque eran 15 días encerrados, entrenando la obra de teatro. Y ella dice que eso fue una experiencia muy curiosa porque cada personaje llegó a encarnar de tal manera, o sea, cada muchacho llegó a encarnar de tal manera a su personaje que se comportaban tal y cual. Por ejemplo, el que hacía de diablo era inaguantable, se volvió una persona, se transformó, mejor dicho. Y San Francisco igual, y Clara, bueno, y fue una obra hermosa, divina, hermano Sol, hermana Luna. Era que San Francisco le decía así a todo. El hermano Sol, las hermanas estrellas, los hermanos gusanos, las hermanas plantas, los hermanos árboles, para él todos eran hermanos, porque él se sentía que hacía parte de esta